Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer a través de las tres frecuencias que tenemos hasta el momento. Imperial 299.5 en Lima Sur, Radio Arequipa Internacional en la ciudad del mismo nombre y Estación Lamas 96.3 para Lamas y Tarapoto. Aquí al habla Fernando Chapi Martínez como siempre. Claro, y no nos podemos olvidar de las estaciones virtuales EDENEX.es, la radio del misterio, y acércateradio.org que nos retransmiten amablemente, en este caso desde España, pero gracias a la fuerza y a las siempre misteriosas ondas y alcance de la internet llegan a todo el mundo. Por supuesto también esto se sube con posterioridad a Misterio Infinito Perú, el canal de YouTube que sirve no solamente como un soporte, como un repositorio de todos los programas de Misterios al Anochecer una vez que se emiten, sino también de otros temas, de digamos por ahí algunos viajes y otros asuntos más que a ustedes muy probablemente les puedan interesar. Misterio Infinito Perú en YouTube. Bueno, ¿qué tema tenemos para esta ocasión? Resulta que hemos en muchas ocasiones realizado entrevistas sobre sucesos extraños, sucesos anómalos. En otras ocasiones sobre libros que tienen que ver con temáticas relacionadas al misterio o a otras cuestiones interesantes que van más por los cauces de la cultura, la historia, etc. Pero en este momento tenemos en línea al doctor Julio César Acosta Navarro, que hace mucho tiempo, hace bastante, ya lo habíamos tenido en el programa en más de una ocasión, conversando sobre casos que tienen que ver con el fenómeno OVNI y temas relacionados, y también sobre algunos papers que se han estado haciendo y han estado siendo publicados en revistas científicas respecto a investigaciones en esta temática. Y justamente por ahí va el motivo de esta entrevista, de esta conversación, como yo suelo decirle, más que entrevista, en donde vamos a conversar respecto a un paper que ha sido muy recientemente publicado por el doctor Julio César Acosta Navarro y la organización que preside, que es la ASU. Ya nos contará también un poquito más de eso. Tiene sede en Sao Paulo, Brasil, ¿no? Y este paper pues nos habla sobre el enigma extraterrestre justamente, y sobre, digamos, si es la última oportunidad de realizar un contacto antes de una posible crisis nuclear. Ese no es, digamos, el título así al 100%, eso lo vamos a desvelar en unos momentos. De por sí el tema es sugestivo e interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra doctor Julio César Acosta Navarro? Bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Felicitaciones por tu trabajo. Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación, por hablar para tu público. Gracias a usted más bien, doctor, después de mucho tiempo. Coméntenos, ¿cuál es el extenso pero a la vez acertado título de este paper? Así el título al completo. He preferido que usted lo diga porque está en inglés, pero bueno, traducido al español, ¿cómo sería? Claro. Solo para ilustrar un poquito al público, un paper científico, un artículo científico, es la expresión actual de la ciencia, ¿no? Es el conocimiento colocado después de una investigación con la metodología científica en torno a un punto central, a un objetivo y una hipótesis trabajada, ¿no? Estos papers generalmente son escritos en inglés para su divulgación internacional y sometidas a revistas que tienen peer review, o sea, revisores independientes. Entonces, este paper, publicado en la revista World Journal of Advanced Research and Reviews, ha sido publicada recientemente. Estamos hablando pues de 10 días recién, ¿no? Algunos medios aquí en el Brasil ya lo están divulgando. Y el tema central, ¿no? El tema central del paper es
la colocación de una hipótesis explicatoria del fenómeno que ocurrió en el mes de febrero en los cielos de los Estados Unidos, Canadá, China, ¿no? De ovnis que aparecieron en el mes de febrero, como todos van a recordar, ¿no? Los famosos globos que decían, o intentaron hacerlos pasar por globos meteorológicos o algo así, y se constituyeron en una presencia inquietante en todo el mundo, sí. Exactamente. El título, el proyecto dentro de la academia, porque este es un tercer paper de academia, dentro fue llamado Operación Rayo de Zeus, o sea, internamente, ¿no? Inclusive dentro del paper se coloca este término Operación Rayo de Zeus, que fue el nombre del paper, ¿no? Y al final esta frase también tiene su significado en la discusión, en la explicación de la hipótesis central. Y el título publicado en inglés traducido sería OVNIs derribados, un enigma extraterrestre, en pregunta, la última oportunidad antes del apocalipsis nuclear. Lo que quiero resaltar de este paper de 19 páginas es acceso libre, o sea, las personas que lo ubiquen, e incluso, Fernando, tú le puedes mandar el link de la revista, es un acceso open, ¿no? Cualquier persona tiene acceso al contenido total. Algunos puntos que se debe resaltar que es un trabajo, como los otros trabajos también, los anteriores papers, hecho con la colaboración de otros investigadores, ¿no? En este caso, está como coautor el colaborador ufólogo americano John Buttriss, que perteneció a MUFON y que pertenece actualmente a otra organización en los Estados Unidos, ufológica, ¿no? Y el punto central como se desarrolla en la sustentación de una hipótesis basada en 10 argumentos que son trabajados durante este artículo, ¿no? Desde la argumentación geopolítica, ¿no? De darle una explicación a estos objetos, ¿no? De una manera como un artefacto humano, un movimiento geopolítico desde China o una empresa privada, ¿no? Son desconstruidos en el primero de los 10 argumentos del paper, ¿no? Posteriormente, en el paper se sustenta otros 9 argumentos más, ¿no? Contradicciones de versiones oficiales del gobierno, huecos o vacíos no respondidos, la visión de las Naciones Unidas, la realidad del fenómeno OVNI expresado a través de entidades serias, ¿no? como la NASA, el Pentágono, ¿no? Opiniones inclusive de algunos contactados auténticos, la cuestión del rescate de los ovnis derribados, que nunca ocurrió, que nunca fueron encontrados. Lo único que fue encontrado fue el primer globo, el día 4 de febrero, el primer globo chino, reconocido por la China, ¿no? Como meteorológico, y que fue derribado y fue filmado antes de ser derribado. Cuando fue derribado y cuando cayó en el mar fue rescatado con fotografías, ¿no? Lo cual no ocurrió con los otros ovnis, ¿no? Los ovnis de Alaska, de Canadá y del lago Hurón, ¿no? En los Estados Unidos, así como el ovni de China tampoco, ¿no? Así, durante todo este paper, de una manera argumentada, ¿no? Con informaciones, ideas referenciadas, ¿no? Se sustenta la hipótesis principal que detrás de este fenómeno que ocurrió en febrero había sí un factor extraterrestre, ¿no? Un factor extraterrestre que, según la hipótesis, podría haber enviado naves de baja tecnología a menor velocidad, ¿no? A diferencia de los otros ovnis clásicos que muestran una capacidad sorprendente tecnológicamente. Estos objetos podrían ser objetos de baja tecnología, ¿no? Con el objetivo justamente de provocar o desafiar la psicología de los gobiernos o de la sociedad humana, ¿no? Entonces se trabaja con esos 10 argumentos que lo que ocurrió en febrero había un factor extraterrestre por detrás, ¿no? ¿Y cuál sería, digamos, ¿no? En la hipótesis, cuál sería ese efecto, ¿no? El efecto sería llamar la atención del mundo, y de hecho ocurrió porque los grandes medios de comunicación y el público en general comenzó a mirar para arriba.
Recuerdo que aquel día 10, 11, 12 de febrero era justo un viernes, sábado y domingo. Y me acuerdo que estaba de trabajo y mi celular no paraba con mensajes de WhatsApp y llamadas, ¿no?, de varios ufólogos del mundo, preguntándome qué estaba ocurriendo y qué opinaba al respecto. Entonces rápidamente me acuerdo, con esos días cuando veía el desenrolar de una manera instantánea, ¿no?, percibí que había una serie de cosas inexplicadas, y con la experiencia de más de 40 años, una visión histórica de la ufología, que nunca había ocurrido una cosa como esto, comencé a tejer esta hipótesis, ¿no?, que inicialmente fue colocada en algunos programas que me entrevistaron, pero que las primeras ideas, y después hubo un foro dentro de la academia en el mes siguiente, en el mes de marzo, fue organizado un foro donde 5 ufólogos dieron su punto de vista, ¿no? Algunos pensaban que de hecho podía ser un aparatos humanos, capacidad del radar aumentado, ¿no? Otros con la explicación geopolítica, otros no se posicionaban, lo consideraban algo todavía sin respuesta, y desde un inicio coloqué esta hipótesis que fue perfeccionada hasta el momento de ser publicada, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál sería el objetivo principal, ¿no?, de esto? Es el momento crítico que está pasando la humanidad. A medida que ocurrían los días, estos eventos, en el otro lado del mundo, en Europa y Asia, está y continúa estando, ¿no?, la crisis de una eventual guerra entre la OTAN y la Rusia, ¿no?, por la cuestión de Ucrania. Y una serie de declaraciones, movimientos políticos y movimientos militares ocurrieron justamente en esos días, ¿no? Entonces, según la hipótesis, ¿no?, y haciendo una asociación a la cuestión histórica de la humanidad, ¿no?, donde en momentos históricos importantes los ovnis y las inteligencias extraterrestres aparentemente han estado influenciando en estos momentos como testigos o como influenciadores, ¿no? Entonces, en mi punto de vista, ¿no?, creo que lo que ocurrió fue una especie de movimiento rápido de estas inteligencias en forma de un código para que podamos raciocinar. Los objetos que se vieron, fíjate que fueron redondos, en forma de carritos cilíndricos, ¿no? Y si uno ve, uno piensa en los niños cuando son niñitos y les trae esos juegos para llenarlo con figuras geométricas, podríamos hacer una especie de asociación, ¿no?, entre estos juegos de los niños para desafiar su inteligencia, colocar estas figuras y las figuras que hemos visto en esos días de febrero, ¿no? Y la asociación en el momento crítico de la humanidad, que estamos a la vera, al borde de la destrucción final, ¿no? Entonces, en sí, ese es el objetivo del trabajo, ¿no? Es una hipótesis que, como dice, está bien sustentada. Cualquier otro científico podría hacer otro paper intentando, desconstruir el punto de vista, ¿no? Entonces, la conversación científica académica justamente se da en bases racionales, ¿no? Y para mí este trabajo fue prioritario, ¿no?, para hacer este proyecto Operación Rayo Deseo, y que el nombre, inclusive al inicio, fíjate, Fernando, el nombre se debía a que pensé que debería ser escrito de una manera rápida, debido obviamente a lo que se sustenta, ¿no?, al riesgo de la humanidad que está pasando. El paper demoró mucho más tiempo de lo que fue pensado, ¿no? Pero al final este concepto de Operación Rayo de Ser está dentro de la argumentación final de que estas inteligencias de repente quisieron hacer algo rápido, algo complejo con la humanidad, algo como un desafío, ¿no? Y por eso podría ser una especie de rayo deseo, Operación Rayo Deseo, como si fuese que Elis, como dioses considerados en el pasado, ¿no?, actualmente continúan nos provocando, ¿no?, mandándonos desafíos de una manera rápida y compleja. Uh-huh. Doctor, muy aparte de lo que ha mencionado, a mí una cuestión que me sorprende son dos cosas en realidad. La primera es el hecho de que una revista científica haya acogido una investigación, un paper en realidad, que directamente habla de intervención extraterrestre
cuando la ciencia actual, salvo, digamos, algunas individualidades o algunas personas, pero de manera categórica, digamos, en grupo, en conjunto, por decirlo así, no acepta como un hecho comprobado, por más que haya indicios y todo, la presencia de inteligencias extraterrestres en la Tierra. O sea, otra cosa es que dicen, bueno, se han encontrado trazas de posibles gases que implican vida en Titán o en alguna luna, y quizá el exoplaneta Kepler tal pueda ser un gran océano habitable, hasta superhabitable, pero hasta ahora la ciencia es muy, no sé si cauta o directamente reticente en no querer aceptar que hay ciertos posibles indicios de una actividad extrahumana en nuestro mundo, y no de ahora sino de antes. Entonces, por eso es que me llama la atención que una revista científica pues haya tenido digamos, el visto bueno de poder publicar un trabajo así tan directamente achacando ya como un hecho la presencia extraterrestre. Y lo segundo es que yo sé que anteriormente también se han publicado pues otros trabajos, otros papers por parte de ustedes, y siendo un tema tan importante, siendo un tema tan innovador, tan de vanguardia, a mí lo que me sorprende es que no ha tenido la difusión que debería tener algo así, ¿no? O sea, que los medios de comunicación pues se interesen, lo acojan, lo difundan. Digamos que eso también me llama la atención, ¿no? Ambas cosas. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor? Sí, perfectamente. Son dos puntos que lo has tratado. El primer punto es la cuestión de que estamos viviendo una ruptura de los paradigmas, ¿no? Estamos viviendo, yo diría desde diciembre de 2017, con la publicación del New York Times y de la Academy de Star de vídeos de ovnis filmados por los aviones de guerra americanos, de portaaviones, y a partir de ahí el posicionamiento del Pentágono afirmando que son videos reales, después el Congreso americano y recientemente la NASA estudiando directamente el fenómeno ovni. ¿Aló? Sí. Y sí, estamos viviendo un momento paradigmático. Ahora, para poder entender, si retrocedemos un poquito en la historia, los cambios, las quiebras de paradigma o cambios revolucionarios en el conocimiento científico no son fáciles, ¿no? Y no son bienvenidos nunca. Por ejemplo, en los tiempos de Kepler y Galileo, ¿no? La idea de que la Tierra no era el centro del universo, al contrario, el Sol era el centro del espacio más próximo y la Tierra era un planeta más alrededor, casi le costó la vida a Galileo Galilei. Gracias. Y sin contar que un contemporáneo, Giordano Bruno, ¿no? También era un padre, ¿no? Que afirmó que había seres inteligentes viviendo en otro planeta. A él sí le costó la vida, fue quemado vivo. Entonces creo que si nosotros comparamos, ¿no? las hipótesis revolucionarias o descubiertas revolucionarias con tipo del siglo XV, XVI, creo que estamos en mejores condiciones. Posteriormente Darwin también, ¿no? Con su hipótesis de la teoría de la evolución de las especies, ¿no? Sugiriendo que el hombre podría venir de los animales, también le fue totalmente zurrado en su época, hasta que posteriormente con la descubierta de los fósiles de los dinosaurios, ¿no? Se consolidó su teoría, ¿no? Incluso hasta Albert Einstein, ¿no? Que colocó su hipótesis de la relatividad como conceptos teóricos curiosos, y solo posteriormente, años después, cuando otros científicos demostraron el efecto del desvío de la luz, ¿no? A través de un eclipse, ¿no? Recién que se demostró científicamente, y al final sus ideas fueron totalmente aceptadas. Entonces, siempre va a existir esta resistencia a los cambios revolucionarios, a esta ruptura de los paradigmas, ¿no? Y la aceptación de inteligencias extraterrestres en nuestro planeta, haciendo contacto físico, contactos avanzados, ¿no? Justamente estamos en ese momento, ¿no? Estamos en ese momento. Y sobre el otro punto de las revistas científicas, ¿no? De hecho, ¿por qué no tienen ese impacto si es el tercer paper? Ahí yo te diría, si mi punto de vista, ¿no? Que aunque parezca, no quisiera ser pesimista, en parte creo que la ciencia es generalmente en América Latina
es, digamos, vista como procedente de países del primer mundo, ¿no? Europa, Estados Unidos, Japón, ¿no? Y cuando se ve un trabajo científico realizado en América Latina, no apreciamos lo que nosotros producimos, ¿no? Porque tenemos, de cierta manera, una especie de complejo de inferioridad, ¿no? ¿Podrías creer que estos papers están siendo más conocidos en los Estados Unidos y en Europa? Si te digo eso, de repente sorprendas. De hecho, ¿no? Estos papers están siendo más apreciados por gente de Europa y de los Estados Unidos, ¿no? Inclusive recientemente en un congreso de España, el segundo paper Epimetheus, ¿no? Que hablaba de contactados auténticos y una transferencia de tecnología a través de las informaciones recibidas, él ha sido comentado en un congreso internacional en España hace unas semanas. Y también hace 2 años la MUFON de los Estados Unidos me convidó a hablar una exposición sobre el proyecto Final Contact Project de contactados auténticos también, que fue el primer proyecto, ¿no? Entonces, veo que el interés de estos papers está más por fuera y aquí en el Brasil, por lo menos en el Brasil, en la comunidad científica no ufológica, puedes creerlo. O sea, no son los ufólogos que se interesan mucho, son los científicos no ufólogos, ¿no? Entonces, es una cosa así medio inesperada. Se supondría que eran los ufólogos, la comunidad ufológica latina serían los que estarían bombando estos trabajos, ¿no? Sí. Llevándolos a cualquier lugar, pero justamente eso es lo que ocurre. Así es, doctor. Es que también yo he notado algo, sobre todo en base a las entrevistas que hago y bueno, a las distintas cuestiones que ocurren, que hay una especie de deriva, al menos de un cierto sector, yo diría un importante sector de los investigadores ufológicos en el mundo, que se refieren a que para ellos la llamada HET o hipótesis extraterrestre, porque lo ponen incluso en siglas, ya estaría quedando desfasada y están pasándose a otras hipótesis que tienen más que ver con cuestiones de la conspiración de las armas secretas de los estados, o tienen que ver con lo que llaman ultradimensional, o la hipótesis psicosocial, psicológica. Es una cuestión bien interesante, ¿no? Se está viendo el surgimiento de teorías, o resurgimiento más bien, que nos hablan de cuestiones que tienen que ver más con la mentalidad de las personas, este tipo de cuestiones, y a la hipótesis extraterrestre la ven ya sea como algo superado o como un tema que puede ser secundario, complementario, pero no lo central, como en la ufología clásica, ¿no? Entonces yo por ahí veo que podría ser un asunto del porqué de la reticencia a este tipo de trabajos que no son, como digo, cualquier trabajo. No es un artículo en una revista ufológica perdida en el espacio, nunca mejor dicho, sino es un paper científico. Ha tenido una revisión por pares, ha pasado por un proceso de escrutinio minucioso, y es la única cosa que yo me puedo explicar que puede hacer por eso en parte, ¿no? Claro. Eso que comentas de las teorías o hipótesis explicatorias de toda la fenomenología, de hecho ha habido varios estudiosos serios y científicos, te diré, que propusieron estas teorías, ¿no? Y cuando te digo científicos estamos hablando de profesores universitarios, catedráticos, que sustentaron y colocaron en base a informaciones, digamos así, confiables, sustentaron esa hipótesis. Estas hipótesis que tú las has comentado, prácticamente de todas esas tenemos 2 fuertes hipótesis clásicas, ¿no? La hipótesis extraterrestre, que fue perfeccionada bajo el nombre la hipótesis del zoológico, ¿no? La hipótesis zoológico es la expresión, digamos, más refinada de esta hipótesis extraterrestre. Esencialmente sería que la Tierra, desde sus inicios, fue una especie de zoológico criado y cuidado por inteligencias extraterrestres, ¿no? Y estas inteligencias podrían intervenir, ¿no?, en el momento que quisieran, independientes de nuestro punto de vista de los animales del zoológico, ¿no? Los animales pueden tener una organización social, pero los cuidadores son los que deciden a quién lo van a sacar, a quién le van a poner, a quién lo van a estudiar, a quién lo van a sacrificar, ¿no? Esta hipótesis del zoológico se fortalece más justo cuando en 1947, con la nueva onda de la ufología, la verdad, la ufología moderna, que comienza en junio de 1940, coincide, ¿no?, con el final de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de las armas atómicas, la preparación de los cohetes interespaciales, ¿no?,
que de alguna manera podría haberse percibido por inteligencia extraterrestre como animales de un zoológico que están a punto de salir del zoológico y llevar, ¿no?, cosas destructivas para fuera del zoológico. Y en ese momento ahí se hace una lógica al hecho de que los ovnis han aparecido, pues a partir de 1900 aparece la onda ufológica brutal, ¿no? Y existiría a través de esta teoría de que justo está ocurriendo esto porque nosotros estamos desarrollando una energía no solo autodestructiva, sino también que podría ser destructiva para otros planetas y estamos al punto de viajar a otro planeta. La otra teoría de las dos grandes teorías es la teoría interdimensional, ¿no?, que sus mayores exponentes son Jacques Vallée y John Keel, ¿no? Pero había otros investigadores, ¿no?, donde esencialmente consideran que los ovnis son manifestación interdimensionales, ¿no?, de fuerzas interdimensionales o espirituales que se han manifestado desde los inicios de la civilización a través de ángeles, de espíritus, ¿no?, y que ellos tendrían capacidad de materializarse o desmaterializarse, inclusive la atemporalidad, el hecho de viajar en el tiempo, ¿no? Esta teoría, o sea, ambas teorías, ¿no?, ambas hipótesis son fuertes y responden a muchas preguntas, ¿no? Lo interesante, te diré, de que no son exclusivas, no son mutuamente exclusivas. De cierta manera son permisivas o hasta de repente complementarias, ¿no? Y sobre estas dos grandes hipótesis, hace un par de años también propuse los elementos principales de una tercera hipótesis, ¿no?, basada en la observación, estudios de varios casos, que sería la hipótesis del palco médico, ¿no? Esta hipótesis sería que las inteligencias extraterrestres tienen una relación con la humanidad más o menos como los relatos de Homero en las obras clásicas, la Ilíada y la Odisea, ¿no?, donde estos seres están muy próximos con los seres humanos, intervienen en su cotidiano. Ellos pueden tener un comportamiento o psicología como de nosotros, ¿no?, y existiría pues esta característica, ¿no?, de estos seres tipo que son complejos en su entendimiento, ¿no? Ese trabajo del palco homérico, la hipótesis ha sido colocada, ¿no?, ha sido mejor descrita, y es digamos, un proyecto para ser transformados en un paper futuramente. Así es, doctor. Y algo que de seguro muchos estarán preguntando, ¿no? Esto ya sería entrar en el paper propiamente dicho, en realidad. ¿Por qué? Bueno, la buena parte de la opinión pública, incluso de los ufólogos, etcétera, ya justamente al tema de lo ocurrido a inicios de año, ¿no?, con estos supuestos globos en los cielos de buena parte del mundo, ya le han dado por decir el carpetazo, ya lo han cerrado diciendo, bueno, sí eran globos meteorológicos o globos espía, ya sea de China, ya sea de Ucrania, ya sea de Rusia, ya sea de la Unión Europea, de quien fuese, ¿no? Entonces para ellos ya es caso cerrado. Pero, ¿por qué considerar, desde el punto de vista del paper que ustedes han realizado, que ese no es un tema que ya esté finiquitado, sino que hay evidencias de que podría tratarse de, como bien ha mencionado, baja tecnología de origen no humano, de origen posiblemente extraterrestre? Claro. Esa pregunta es de repente es un poco simple, ¿no? Creo que ¿por qué mismo los ufólogos, ¿no?, de varios países del mundo, por qué, como dices, ya algo, como lo has dicho, carpeta, ¿cómo lo dijiste? Carpeta cerrada, ¿cómo lo has dicho? Sí, carpetazo, bueno, carpeta cerrada, claro. Es un carpetazo y ya se han olvidado. Eso es lo que te diría con mis 40 años, más de 40 años, y como profesor, como científico, ¿no?, como intelectual. Es una cosa inexplicable, o sea, es inexplicable en el sentido cómo dejan pasar la oportunidad de haber un hecho internacional, un hecho mundial, que deja un monte de pistas de haber algo sospechoso, no consiguen verlo, ¿no? Yo creo que de cierta manera es parte de la naturaleza humana, ¿no?, que a veces no podemos ver, ¿no?, tenemos ojos y no podemos ver, más o menos algo en ese sentido, ¿no? O tal vez precisa de repente una experiencia de más de 40 años como una capacidad, no sé, un raciocinio, un dominio, no lo sé la verdad, pero a mi modo de ver,
de hecho, ¿no? Y para eso invito, ¿no?, a todos a leer este trabajo en su profundidad para poder estudiarlo, ¿no?, punto a punto, ¿no?, y poder discutirlo, ¿no? Ujú. Excelente, doctor Julio César Acosta Navarro. Y quizá pueda hacerle una pregunta saliendo del ámbito del paper, pero que es un tema que también ha estado rondando en estos últimos años, escondiéndose y saliendo nuevamente en el panorama ufológico y ahora ya plenamente mediático mundial. ¿Usted tiene alguna postura respecto a este asunto de las supuestas momias o cuerpos tridáctilos que se han presentado ahora en el Congreso de México? Sí, que están causando... Bueno, te lo voy a comentar bien rápidamente porque para eso podríamos conversar mucho, la verdad. Uh-huh. Este asunto que llegó, ¿cómo es ahí es una cuestión media para reflexionar, ¿no? O sea, cómo un paper científico como la Operación no tiene el impacto que tuvo la exposición de las momias. Exacto. Es la fuerza del cuarto poder, ¿no? Si tú tienes el cuarto poder, tú puedes llevar al noticiamiento mundial cualquier cosa, hasta una falsedad, ¿no? Y si tú no lo tienes, mismo que tengas un grande contribución científica, no lo vas a hacer, ¿no? Y yendo al punto específico de las momias, te diré de que este asunto de las momias lo conozco en profundidad, porque en 2017 viajé hasta el Cusco justamente cuando inicialmente se estaban dando las primeras noticias, ¿no? Entonces fue discutido dentro de la academia, ¿no? Estuve por dentro en los primeros tiempos y posteriormente, a medida que se desenrolaba los asuntos, ¿no? Acompañé esto y obtuve esta posición, ¿no?, de que estos... así en líneas generales, ¿no?, estas momias que han sido exhibidas, ¿no?, simplemente son producto de una serie de factores, ¿no?, de la viveza peruana, de la oportunidad peruana, de la tendencia a creer de todo de muchos ufólogos, por los ufólogos, ¿no? Así como, te explico, así como hay científicos escépticos 100% que no quieren saber de leer un libro ni escuchar un caso y niegan los ovnis y los extraterrestres, como hay científicos totalmente escépticos y que no utilizan la razón ni el análisis para poder tomar una posición, así también hay ufólogos que creen de todo. Gente que cuando una persona sale en el YouTube y dice, yo estoy en contacto con un pleiadiano, me está diciendo que es así y así, la gente cree todo. O sea, existen los dos extremos, ¿no? Lo correcto, ¿no?, y lo recomendable es que cualquier persona que se le interese el asunto de ufología tiene que tener una visión imparcial, objetiva y racional, y justa, digamos así, ¿no? En este caso, las momias las momias expuestas en México y que son recogidas en Nazca, existen una serie de buenas publicaciones, ¿no?, donde explican mejor cómo han sido producidas esto. No son, y cómo se explican los argumentos que colocan sobre el ADN, sobre el carbono 14, sobre la composición supuestamente anatómica. Todo eso está bien explicado, ¿no? Entonces, todo está bien explicado y eso no está explicado ahora, eso ya está explicado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, lamento mucho que un evento de México, porque evento sobre ufología en Congreso ha sido hecho recientemente en los Estados Unidos, en Brasil fue hecho en el año 2022, ¿no?, por ufólogos de Brasil, con presentaciones objetivas, ¿no?, y la idea era a presentar al Congreso, ¿no?, elementos duros, ¿no?, a casos buenos, y en el de México estaba yendo bien. Trajeron a Bill Loewy hablando sobre sus teorías, otros ufólogos con Crasito, solo que al final mezclaron asuntos objetivos de ufología con este asunto de las momias, ¿no?, tentando mostrar que son cuerpos de seres extraterrestres, lo cual no tenía ni un envasamiento científico, y al contrario, ellos estaban queriendo colocar como que tenía base científica, ¿no? Entonces, de hecho, eso ha sido lamentable, ¿no? Es una cuestión, un paso para el frente y 3 pasos para atrás, ¿no? Y como te digo, son muchas cosas que reflexionar, ¿no? Cómo el poder de la media puede hacer, ¿no?,
bombar esto, plantearse la pregunta y después, al ser criticado esto, ¿no? Se critica no solo las momias, sino se critica toda la ufología, toda la cuestión extraterrestre viene a crítica cuando es criticado esto, pues entonces se presta como un elemento negativo todo esto lo que ocurrió esta exposición, ¿no? Sí, pues ese es el gran problema, que al final no es solo que, vamos a ponerlo así, que ellos se ensucien, se embarren, sino que también en la mira, digamos, científica y en la mira de la gente común, la que queda como un chiste, la que queda como, digamos, una cuestión falsa es la ufología en completo, ¿no? Y eso no es justo en absoluto. Correcto. Doctor Julio, quiero agradecerle entonces por esta conversación, por esta entrevista, por habernos comentado respecto a este interesante paper, respecto al tema que ha estado en boca de todos a inicio de este año, de los misteriosos globos o esferas que aparecieron y lo mismo no pudieron ser capturados, no pudieron, digamos, ser alcanzados en distintas partes del mundo, ¿no? Es realmente interesante lo que nos comenta. Ya de ahí estaremos poniendo, cuando se suba a YouTube a Misterio Infinito Perú, en la cajita de leyenda, de descripción, algún enlace para la descarga de los interesados. Contigo en la primera entrevista aquí fuera del ambiente de Brasil. En Brasil fue hecho una entrevista en un programa internet pequeño, pero que está alcanzando visualizaciones bastante, ¿no? Y te felicito y te recomendaría que lo pases a tus contactos de España, de México, ¿no? Que creo que van a tener mucho interés. Ok, doctor Julio, muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad en Misterios al Anochecer y el canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Ha sido el doctor Julio César Acosta Navarro, de la Academia Latinoamericana de Ufología Científica, o la ASU en sus siglas en inglés, quien nos ha comentado sobre este paper que no debe quedar, digamos, en un segundo plano o pasar desapercibido, porque es muy importante en mostrarnos que el fenómeno ovni está no solo más vivo que nunca, sino también la posible explicación del origen extraterrestre del mismo debe seguir siendo tomada en cuenta, dentro, por supuesto, del marco de las distintas otras hipótesis que hay. Así que, amigos, nosotros continuamos en Misterios al Anochecer. No se despeguen de la sintonía. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.